Y te adoramos. Señor, yo entiendo, yo estoy bien consciente, bien claro, que yo no puedo ser de bendición si tú no hablas a través de mis labios por tu Santo Espíritu. Concédeme, Dios mío, la unción de tu Espíritu Santo para ser de bendición a todas las vidas y para que mi alma también reciba edificación en esta noche. Señor, esto no es por sabiduría humana ni por filosofía, Dios mío. Aleluya. Señor, tú sabes que sin ti nada somos y que si tú me dejas en este momento, yo no puedo edificar a nadie. Eres tú, Señor, en nosotros la esperanza de gloria. Por eso me pongo en tus manos y humildemente te suplico que te glorifiques, que hables a mi alma, que me ayudes, Señor, que hables al alma de cada visita que está con nosotros y le ayudes y salves, Padre. Aleluya, que hables a cada hermano en esta noche aquí presente, Padre mío, y restaure las vidas y la fe, Dios amado. Que hables a cada televidente, Señor mío, aleluya, y que salves almas en esta noche, aleluya, que hables a cada radio oyente, Padre, y que te glorifiques en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. La ley o la gracia, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre. Amados, estos 3 capítulos 6, 7 y 8 de Romanos son 3 capítulos importantísimos, donde se nos habla, alabado sea el nombre del Señor, de una liberación. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, la condición del hombre sin Cristo es una condición de esclavitud en el pecado. De hecho, yo me gozaba mientras estaba orando y la hermana Escribano leía la lectura devocional, alabado sea el nombre del Señor, y hablaba de esa esclavitud, amén, y cómo se ofrecía la verdad para ser libres, aleluya. Entonces, amados míos, nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos sin Cristo, estábamos esclavizados al pecado. El Señor dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces yo, hermano, esclavo es del pecado. Un esclavo no tiene voluntad propia, hermano. Su voluntad está, alabado sea Dios, sujeta a la voluntad de su amo. Bendecido el nombre del Señor. La Biblia también dice, en la primera carta del apóstol Juan, aleluya, que el que hace pecado es del diablo. Ahí identifica al amo del pecador. Ese era nuestro amo antes. Entonces nosotros hacíamos las cosas del diablo, las obras del diablo. Jesús le dijo a aquella gente, alabado sea Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Comprenden? Porque ellos vivían en el pecado, porque vivían sin Cristo, alabado sea el nombre del Señor, y al vivir rechazando la salvación, al vivir rechazando la gracia de Dios, aleluya, entonces ellos se seguían esclavizando más y más al pecado, y su amo Satanás los controlaba. El diablo controla las vidas que no tienen a Cristo, hermano. Qué triste es eso, ¿verdad? Así vivíamos nosotros, y hay personas que están toda una noche de juerga, hermano, de fiesta, de vacilón, como dicen en el argot de los pecadores, el de los bares, en el argot del cafetín, de vacilón. Y salen de allí, hermano, y se van a los trabajos. Toda la noche bebiendo y fiestando. Y se van a los trabajos. Tienen familia, pero no les importa. Y aunque les importe, y aunque quieran comportarse, y aunque quieran hacer por su familia, pero el diablo le dice, no, si tú necesitas divertirte. No, porque tú te pones viejo y te mueres y esto es lo que te vas a llevar. ¿Entiendes? La vida es dura y tú no puedes estar metido del trabajo a la casa. Tú necesitas diversión, pero la diversión no es tal diversión. La diversión de que habla Satanás es perdición. La Biblia le llama placeres temporales del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que el pecado tiene un salario, así como también la gracia tiene un salario. El salario de la gracia es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado es la muerte. No meramente la muerte física, que esa la tenemos que sufrir todos, excepto los que estemos vivos, cuando Jesús levante a su iglesia. Pero la muerte segunda, ¿qué es la muerte segunda? Pues la muerte segunda muerte siempre es separación. Y la muerte segunda es separación de Dios.
eternamente en un lugar de condenación. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. De modo, amado mío, que esa es la triste condición del hombre. El hombre en pecado está sin Dios. El hombre en pecado es esclavo. Bendito el nombre del Señor. Y dice, mire, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, oiga bien, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esa es la condición del hombre sin Cristo, esclavos del pecado. Pero aquí dice en el verso 18, y libertados del pecado. Ahora, ¿por qué fuimos libertados del pecado? Porque la segunda parte del 17 dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Uno se tiene que entregar a Jesucristo y creer en la doctrina de Jesucristo. Entonces, cuando creemos de corazón en Cristo, somos libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora venimos a ser esclavos de Jesucristo. Pero esta es una bendita esclavitud para salvación. El Señor nos hace sus siervos, sus esclavos, para darnos libertad. Por eso dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Dice la Biblia que antes obedecíamos al pecado para muerte. Pero ahora obedecemos a la justicia para vida. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Entonces, amados míos, fíjense cómo es que en el capítulo 6 se hace una declaratoria, aleluya, de libertad. Alabado sea Dios. Eso es como una emancipación. Alabado sea el Señor de la gloria. Es como cuando, aleluya, Abraham Lincoln declaró, aleluya, ante su gabinete, bendecido sea, reunido de emergencia por causa de la guerra civil, y él llegó haciendo bromas, alabado sea Dios, y lo recriminaron por estar bromeando cuando se estaba desangrando la nación en una guerra fratricida. Sin embargo, él tenía motivos para estar de broma. Él se quitó su sombrero de copa y sacó unos papeles dentro de su sombrero, que no era magia. Había sido el fruto de la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Y de la búsqueda de Dios y de la dirección de Dios. Aleluya, en la vida de esa nación. Y cuando sacó aquellos papeles, allí estaba la declaración de emancipación de los esclavos. Ahí se declaraba que los esclavos eran emancipados. Y eso se difundió por toda la nación. Y se llegó especialmente a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos, para que los esclavos supieran que habían sido emancipados, pero la mayor parte de los esclavos no entendían qué significaba esa palabra de ser emancipados. Y 4 años después, se cuenta que 4 años después de la emancipación de los esclavos, todavía había esclavos en el sur. Y cuando los inspectores del gobierno les preguntaban del gobierno federal por qué estaban esclavizados, que si ellos no habían oído de la emancipación, sí, hemos oído y estamos contentísimos. ¿Y qué es la emancipación para usted? Bueno, nuestros amos nos han explicado que antes, usted sabe que ellos nos podían vender, ahora no nos pueden vender, tienen que quedarse con nosotros y no estamos de un lado a otro. No, la emancipación es mucho más que eso. Quiere decir que usted no es esclavo de nadie ya, que usted es un hombre, un ciudadano norteamericano libre, y que usted puede hacer sus maletas y largarse a donde usted quiera, trabajar para quien usted quiera. Alabado sea Dios, ya usted no le pertenece a nadie. Ya ningún amo en la tierra tiene potestad sobre su vida. Usted es libre, completa y totalmente libre como las aves del cielo. Alabado sea Dios. Eso es lo que se dice aquí, hermano. En Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Pero lo triste es que hace 20 siglos que se hizo esta declaración. Hace 20 siglos que Cristo murió en el Calvario para emancipar a todos los pecadores de la tierra, para libertar a todos los que estaban esclavizados en el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y 20 siglos después, no 4 años, 20 siglos después, todavía el mundo sigue en esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Porque no han entendido, alabado sea Dios. Porque el diablo se encargó de levantar muchas religiones falsas. Aleluya. Religiones de hojas muertas, alabado sea el nombre del Señor, para engañar a la gente, para decirle, es que ahora no te podemos vender a nadie más.
Ahora tienes que pertenecer a la religión de tus padres, tienes que ser esclavizado en la religión esclavista, porque la religión de Roma es una religión esclavista. Alabado sea Dios. Es una religión, aleluya, oscurantista. Bendito sea el nombre. Es una religión para ocultar la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos conocen la verdad, no tienen la verdad, la conocen, no la tienen, la conocen, pero se la ocultan al pueblo. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué se la ocultan al pueblo? ¿Por qué le prohibían al pueblo durante la mal llamada Santa Inquisición que leyeran la Biblia? ¿Por qué se lo prohibían? Porque la palabra de Dios alumbra. Porque la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando los pecadores leen la Biblia, la luz de Dios alumbra su entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor, y salen de la oscuridad del romanismo y vienen a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y es por eso que esta religión oscurantista, esta religión esclavista, mantiene todavía a las personas esclavizadas. Alabado sea el nombre del Señor, haciéndoles creer que ellos son la verdadera religión porque son los más. Pero Dios nunca habla de los más, Dios casualmente habla de los menos. Nunca Dios dijo, no temáis, gran rebaño. Dios antes dice, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea el Señor de la gloria. Hermanos míos, entonces pasamos al capítulo 7 de Romanos. Estos 3 capítulos son como un sándwich, pero sabroso. Este es el mejor sándwich que hay. Es mejor que un sándwich de pavo con pan integral. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Oiga, mi hermano, y entonces viene aquí el jamón. Ay, Dios. Porque aquí encontramos la experiencia de un hombre que vivía según la ley. Gloria a Dios. El apóstol Pablo aquí nos cuenta su experiencia cuando él dependía de la ley. Cuando él era siendo conocedor de la ley, se encontraba perdido. No porque la ley fuera mala, porque él mismo aquí nos dice y nos especifica que la ley es buena, justa y santa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la ley fue dada para que se conociera el pecado, para que el pecado se hiciera, aleluya, grandemente pecaminoso. La ley, alabado sea Dios, manifiesta el pecado. Gloria al nombre del Señor. Lo pone de manifiesto, lo descubre y trae sentido de culpa. La ley no trae liberación, trae sentido de culpa. Porque entonces cuando uno lee la ley, las cosas que la ley exige, pues uno sabe que está muerto. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Como lo dijo una niñita inocente, cuando aprendió los 10 mandamientos, se quedó meditando un rato y ¿sabe lo que expresó? Dijo, los 10 mandamientos ponen muchas cosas en la mente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe por qué? El diablo tomó la ley de Dios, que era justa, santa y buena, y la usó como ocasión para el pecado. Aleluya. Porque mire lo que es la ley. Cuando un hombre está sin ley, cuando un hombre no conoce la ley, es como cuando nosotros somos niños inocentes. Cuando somos niños inocentes, pues nosotros no tenemos conciencia de lo que es el pecado, de lo que es la maldad. Y somos malos, pero no nos damos cuenta. Alabado sea el nombre. Porque los niños son egoístas. Alabado sea el nombre del Señor. Traviesos. De todo, mi hermano. Bendecidos a Cristo para siempre. Pero ellos no se dan cuenta. Pero entonces cuando llegan a una edad en que pueden discernir el bien y el mal, y oyen las palabras de la ley, y oyen y conocen el no de Dios, allá dentro de su alma, oyen una voz que dice, lo haré. Alabado sea el Señor de la gloria. Yo me acuerdo que mi mamá me decía una vez, bájate de ahí. Yo estaba encaramado en un palo. Bájate de ahí. Y yo, como no había una amenaza, nada más que un bájate de ahí, así medio suavecito, pues yo me quedé trepado, me trepé más alto. Y la mamá vino, me vio otra vez, que te bajes de ahí. Era un poquito con madre, pero todavía no había amenaza. Pero cuando me dijo lo que me iba a pasar si no me bajaba, y yo la vi con algo en la mano, porque mi mamá lo primero que encontrara con eso era la golpiza.
sea, no buscaba una correa, no buscaba una varita fina, o sea, que esa lo primero que encontrara, con eso era. Y cuando yo la vi armada, pues me quise bajar tan rápido que había unos alambres por cerca y me rompí todo el pantalón acá, se me hizo uno. Entonces ya vino y lo que hizo fue, el castigo fue que me lo cosió bien feo, y después me obligó a ir a la escuela con él. Alabanza al Señor de la gloria. Con todo y eso, me puse más rebelde y al otro día volví para el mismo palo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y usted le dice a un nene que está metiendo pinches de pelo por un tomacorriente, que los niños son curiosos, que no hagas eso, porque te da un cantazo. Entonces todavía van y se esperan que ustedes se descuiden y van y meten el pinche por ahí porque quieren saber qué es lo que va a pasar. Porque la naturaleza caída del hombre lo lleva a la desobediencia, lo lleva a violar la ley. La ley decía, no hagas esto, y el hombre dice en su corazón, su alma, lo haré. Alabado sea el nombre maravilloso de Dios, porque esa rebeldía está en el corazón del hombre, porque el hombre es esclavo del pecado desde el vientre de su madre, porque el salmista dice, porque en pecado me concibió mi madre. Alabado, o sea, no quiere decir que el acto de concebirlo fue un pecado, sino que su madre y su padre, pecadores, no podían engendrar un santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo hombre viene con la naturaleza caída, adámica, con la tendencia hacia el mal. Por eso hay que enseñarle lo bueno a los niños, pero lo malo no se le enseña porque lo aprenden solitos y lo aprenden antes que lo bueno. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Entonces el apóstol Pablo está relatando en el capítulo 7. Hermano, lo que me motivó a escudriñar y a leer y a meditar en esto es que personas me han escrito y otros han llamado por teléfono para que les explique el capítulo 7 de Romanos porque no lo entienden y porque algunos predicadores están tomando como ocasión esto, tergiversando la palabra para su propia perdición, para excusar sus pecados. Y para decir que si el apóstol Pablo, que era un santo y un gran apóstol usado poderosamente de Dios, podía vivir con esos problemas y hacer el mal que no quería, pues ellos también pueden. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está relatando aquí. La experiencia del hombre que vivía en la ley, con el conocimiento de la ley, aleluya, pero esclavo por esa misma ley. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y nosotros los creyentes no somos esclavos, hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre, aleluya. Pero oiga bien lo que pasó, mire lo que hizo el pecado. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora dice que el pecado, tomando ocasión por la ley, produjo en mí toda codicia. Hermano, cuando usted busca el término usado en el griego para codicia, ¿sabe lo que significa ese término, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Significa literalmente, la autoexaltación. Bendito el nombre del Señor. El orgullo humano que lleva al pecador a autoexaltarse. Alabado sea Dios. Pero mira la máxima expresión del orgullo. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso es que el pecador no se siente pecador. No se siente pecador hasta que no tiene conocimiento de la ley. Hasta que no oye la palabra de Dios que lo hiere. Alabado sea el nombre del Señor. Hay pecadores que se sienten lo más bien en su pecado. Por supuesto, porque usted sabe que un muerto no puede sentir nada. Usted agarra un muerto y le pone este edificio encima y no dice ni ay. Pero le pisa un pie a un vivo y grita. Alabanza a Cristo para siempre. Entonces, cuando una persona está en el pecado, está muerto en delitos y pecados. Y el muerto no siente nada. Bendecido sea el Señor de la gloria. Pero aunque no sienta, eso no quiere decir que no está muerto. Alabado sea Dios. Y aunque no sienta, no quiere decir que no va a sentir luego en el infierno la condenación. Si no se arrepiente a tiempo, cuando oye la voz de Dios llamándole, aleluya, y el grito de libertad que Jesucristo dio en la cruz del Calvario para sacarle de esa condición de esclavitud del pecado, alabado sea Dios, y de muerte espiritual. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Así que dice que el pecado produjo en mí toda codicia, porque la ley sin el pecado está muerto. Yo sin la ley viví en un tiempo. Claro, los judíos hasta los 13 años vivían inocentes de la ley. A los 13 años, aleluya, cuando los inician en el judaísmo, creo que llaman el misbar, no algo así.
o el bar mitzvah, exacto. Pues ahí es que los instruyen y ahí le enseñan la ley. Y al enseñarle la ley, ahí es que los matan. Si a mí me pasó, mi hermano, yo le he contado a los hermanos allá en Bayamón que yo, pues como vivía sin ley, pues yo vivía bien. Creía yo que estaba bien, estaba mal, pero yo creía que estaba bien. Hasta que vino una señora y se empeñó en bautizarme a los 13 años. Y cuando me enseñaron, tuve que aprender un montón de rezos y tuve que aprenderme los 10 mandamientos de memoria. No robará, yo dije, me mataron. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ahora yo sabía que robar era malo y yo lo hacía, ¿entiendes? Y como yo robaba y antes no había una ley que me dijera que no robara, pues yo robaba tranquilamente. Pero ahora sabía que Dios decía, no robarás. Ay, Dios mío. ¿Y cómo yo hago? Porque no podía dejar de robar. Ahora cada vez que robaba tenía un cargo de conciencia, sabía que estaba hundiéndome, pero los que me enseñaron los 10 mandamientos no tenían más nada que enseñarme. Alabado sea Dios, porque ellos vivían en la ley. Y la ley es aquella que la ley lleva a la autojustificación, hermano, a la justicia propia. Y cuando una persona se justifica a sí mismo, mire, cuando un pecador se justifica a sí mismo, está más hundido que nunca. Bendecido sea el nombre maravilloso de Cristo. Y necesita ser despertado, aleluya, por el Espíritu Santo. Necesita que el Espíritu Santo le argulla de pecado, de justicia y de juicio, que el Espíritu Santo, aleluya, revuelva las aguas estancadas de su espíritu, amén, y le traiga la conciencia de pecado para que se dé cuenta que está en tinieblas. Alabado sea el Señor de la gloria, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces sigue diciendo él, y hallé que aquel mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado engaña, porque el pecado hace falsas promesas de poder, de placer y de sabiduría. Alabanza al Señor de la gloria. El pecado quisiera destronar a Dios para entronizarse él, hermano. Bendecido el nombre del Señor. Usted no ve que el diablo le dijo, Dios le había dicho a la mujer, el día que de ese árbol comieres, de cierto moriréis. Y el diablo rápido se metió y le dijo en el hueco, dijo, no moriréis. Alabado sea Dios. Sino que Dios sabe que vas a alcanzar sabiduría. Y ella dijo que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el diablo y el pecado engañó a Eva. Y Eva comió de aquel fruto. Bendecido sea el nombre del Señor. Que no tenía nada que ver con manzanas. Aleluya. Comió de aquel fruto, hermano, y después tomó de aquel fruto y le llevó a su marido. Y cuando él vio que era el fruto prohibido, él tenía que haberse negado, pero él comió también. Cuando ella le dijo, que se abrieron mis ojos. Y entonces quiso probar también, y también el diablo y el pecado le engañaron y hundió a toda la raza. Alabado sea Dios en el pecado y en la muerte. Dice la Biblia que la muerte pasó de Adán a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Qué triste condición la de este mundo, hermano. Bendecido sea el nombre del Señor. De él sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley venía para mostrar al pecado tal y como era, para quitarle la careta al pecado. Alabado sea Dios. Ahora, ¿por qué en él la ley que era buena no surtió el efecto de hacerlo un hombre justo? Pues sencillamente por esto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está el problema, que como el hombre es carnal, alabado sea Dios, el hombre no tiene fuerza para guardar la ley, para someterse a los requerimientos de la ley. Pero este fue el propósito también de la ley, para que el hombre se diera cuenta que por la ley nadie se justifica delante de Dios. ¿Y qué es la ley para nosotros? Nuestra propia justicia, hermano. Eso es que yo no le niegue un plato de comida a nadie, de que yo a nadie le niegue un favor, de que yo no soy malo porque yo ni tiro piedras ni velo al guardia, y yo voy del trabajo a mi casa, soy una persona tranquila. Eso no te gana a ti el cielo. Aleluya. Tú puedes ser un pecador tranquilo, pero tranquilamente te irás al infierno. Bendecido sea el nombre del Señor, porque el cielo no se compra con buenas obras, el cielo no se compra con platos de comida ni con limosna. Alabado sea el nombre del Señor, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, es un regalo de Dios. La paga del pecado
es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mira el conflicto de este hombre. Ahora este hombre se da cuenta que está mal porque él es un pecador, esclavo en el pecado, pero hay una ley que es santa y él quisiera hacer la ley. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga bien. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir, soy un esclavo. El pecado me domina. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, ¿por qué hay discoteca hoy en día? Pues porque los pecadores quieren diversión pecaminosa y el diablo les tiene sus discotecas para hundirlos cada día más. Porque hay tantas clases de religiones y el diablo le dice a los pecadores que todas las religiones son buenas, que donde quiera que salva a Dios, bueno, no, señor, eso no es verdad. Esa es la mentira más grande que se ha inventado el diablo y se la ha creído los pecadores. ¿Usted cree que en una velada espiritista, porque se menciona a Dios, Dios está ahí, que eso es bueno? No, eso es del diablo, porque lo que se manifiesta son demonios allí. Y en los tiempos bíblicos mataban era la pena de muerte para todos los que consultaban a los muertos, a los vivos por los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Bendecido sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Que este hombre declara que es totalmente esclavo. Y cuando va a una religión de estas que el diablo se ha inventado y le hablan de Dios, rápido, aquí estoy bien. Entonces satisface aparentemente una necesidad. El diablo le pone un espíritu religioso. Por eso se inventó el romanismo con todos sus yesos, alabado sea el nombre del Señor, para que el hombre, el pecador, el pobre pecador, se postre ante María Santísima y le prenda velo y rece a la madre de Dios. Dios no tiene madre, pero el diablo le ha hecho creer que Dios tiene madre. Alabado sea el nombre. Dios no tiene madre porque Dios es increado. Él creó todas las cosas, Él creó a todas las madres y Él no tiene madre. Porque Dios no necesita madre, porque Dios siempre ha sido Dios por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Ahora, si usted me dice que la humanidad de Cristo tuvo una madre, que Dios la usó en la tierra para que Cristo naciera de ella, no que José lo engendró, porque José no podía engendrar a Dios. Porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella, tomó, aleluya, a Cristo, que se convirtió por la gracia de Dios, aleluya. Y eso es un misterio que nadie lo puede explicar, pero Cristo se convirtió en un germen de vida y el Espíritu Santo lo depositó en el túnel oscuro de la matriz de una joven de nuestra raza, alabado sea Dios, y nació por obra y gracia del Espíritu Santo, no por obra de José. Alabado, por obra y gracia del Espíritu Santo. El vientre de María era solo algo prestado, era un instrumento que Dios estaba usando para que el Salvador del mundo viniera a redimir a todos los pecadores. Alabado el nombre del Señor. Pero ni José ni María tuvieron nada que ver. Alabado sea el nombre del Señor. Las características de Jesús son divinas porque Él es Dios, aleluya. Y para que no se equivocaran, el ángel le dijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. No hijo de José, ni hijo de María, Hijo del Altísimo. Alabado sea el Señor de la gloria. Y para que ella y José y los hombres no se equivocaran, a los 12 años Jesús le dijo en el templo, cuando ella lo buscaba y lo regañó por haberse quedado en el templo, le dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Alabado sea el Señor de la gloria. El diablo ha hecho una religión, se inventó una religión en Roma, que es una mezcla de cristianismo con paganismo, con un 95% de paganismo y un 5% de cristianismo, para engañar a las multitudes, para que no conozcan al Dios verdadero, para que le sirvan a Cristo a través de estatuas que Dios las aborrece. Dios abomina a los ídolos. Porque Dios dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, y como no andan, los tienen que cargar. Y si los que los cargan son igual que ellos, están tan muertos como ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Entonces el que vive en esa justificación propia, creyendo que porque va a practicar una religión, o vamos a sacarlo de los ídolos, vamos a traer a la iglesia evangélica.
Hay un montón de gente en las iglesias evangélicas que están tan muertos como los que se postran ante los ídolos. Porque tienen un montón de ídolos, aleluya. Su casa es un ídolo, su mujer es un ídolo, su marido es un ídolo, sus hijos son ídolos, su dinero es ídolo, su trabajo es ídolo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No se trata de asistir a una iglesia evangélica o pentecostal o como se llame. Se trata de rendirle el corazón a Jesucristo. Se trata de aceptar a Cristo como el Salvador del alma, aleluya, del cuerpo, del espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Se trata de ser lavado con esa sangre preciosa. Se trata de ser regenerado con el Espíritu de gracia. Se trata de ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego del cielo. Alabado sea Dios. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y amados míos, aleluya. El apóstol dice que él no podía. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice él. Relatando aquellos tiempos. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto está en los pecadores. La mayor parte de los pecadores, porque yo vengo de ahí. Ahora soy un pecador pero lavado por la sangre de Cristo. Ahora no persevero en el pecado por la gracia de Jesucristo. Pero yo vengo ahí, yo sé cómo se siente. Yo sé las veces que propone uno ser bueno y cambiar. Porque ellos, aleluya, todos los pecadores en su mente reconocen que Dios está en el cielo. Aleluya. Y reconocen que están perdidos cuando están solitos con su almohada. Y si no, cuando duermen lo ven. Porque yo soñaba con mi entierro. Y yo veía un entierro y yo sabía que el que iba en la caja era yo. Y yo decía en el sueño, pero ¿por qué me llevan allí muerto? Y yo estoy sabiendo eso. Se supone que si me muero ya no sé nada. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué me veo que me llevan? Entonces eso quiere decir que cuando yo me muera, yo voy a hacer, ay Dios mío, entonces ¿qué voy a hacer yo después de muerto yo con conciencia? Eso me perturbaba, me atormentaba. Pero yo no tenía escapatoria. Porque decía la ley, no robarás, yo seguía robando. No adulterarás, y yo adulteraba. No dirá falso testimonio, yo era un embustero. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo lo que la ley decía, yo hacía lo contrario. Y quería hacerlo, quería someterme, pero no podía. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol. Alabado sea el nombre del Señor. Con el conocimiento de una ley santa, pero que no se puede sujetar a ella. Aleluya, porque esto no se puede hacer por el propio esfuerzo de uno. Porque los judíos buscaban, aleluya, satisfacer a Dios y complacer a Dios por su propia justicia. Y no hallaron esa justicia. Porque la buscaban por sus propios méritos. Alabado sea el nombre del Señor. Y el hombre que busca y se afana, fracasa. Alabado. Se trata de dejar que Cristo nos salve. Aleluya. Que Cristo more en nosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces fíjese el conflicto que sigue en él. Alabado sea Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal no estaba en la ley, el mal está en mí. Aleluya. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, esa ley de mi espíritu, ese hombre interior, y me lleva cautivo, oiga, cautivo, esclavizado a la ley del pecado que está en mis miembros, y termina siendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, gloria al Señor. Mire qué condición la del hombre queriendo escapar del pecado y no puede, hermano. No puede porque quiere hacerlo por sus propias fuerzas. No puede porque, mire, el hombre que bebe y llega borracho a la casa sin un centavo, y la mujer le exige pan para sus hijos y cosas para la casa necesarias, y él se arrepiente y llora y le promete a la mujer que de aquí en adelante tú vas a ver. El viernes vengo directito para acá con el cheque completo, pero no viene el viernes, viene el sábado o el domingo sin un centavo otra vez. Oh, gloria a Dios para siempre. El jugador compulsivo, hermano, aleluya, que va al casino y pone una puestecita y dice, voy a jugar 10 pesitos, si los pierdo me voy. Pero entonces al perder los 10 dice, pero puede ser que venga un golpe de suerte, déjame apostar 10 más, y sale sin dinero. El loco que va y mete su dinero en las patas de un caballo, o el iluso que dice el pegatrés.
La loto electrónica, millones de dólares. Ahí hubo un viejo que llegó ahí en Miami, como hay 94 millones, habían esta semana de premio, y compró 60,000 pedazos de 60,000 tickets de $1 para tratar de ganarse 94 millones. ¿Para qué quiere ese viejo 94 millones? Si con lo poco que le queda de vida no le queda para gastar 94 millones, pero es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Sin embargo, está perdido en el pecado. Alabado sea Dios, y no compran siquiera un token para coger la guagua y ir a una iglesia a arrepentirse. Alabado sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Qué tristeza, hermano, qué dolor. Así está el hombre que está muerto en delitos y pecados. Así está el hombre que es esclavo. El diablo le dice $60,000, que a lo mejor te saca los 64,000 y todo. Si se lo saca, sigue tan perdido. Ahora es un pecador rico. Ahora tiene mayor condenación. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Triste, hermano, la condición del hombre sin Dios. Pero el apóstol Pablo, aleluya, ahora pasa a hablar de lo que él encontró. Al fin pudo entender aquello que decía, aleluya, en Romanos 6:18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y dice, ahora pues ninguna condenación. Qué declaración más tremenda, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Porque ya le había dicho aquí que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y el problema con él fue que siendo la ley espiritual y el carnal no se podían juntar, porque la Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero él no podía pasar a ser espiritual hasta que no conociera a uno que vivificara su espíritu muerto en delitos y pecados. Alabado sea Dios, que le diera vida. Alabado sea el Señor. Y para eso se necesitaba uno que se hubiera hecho pecado, que hubiera muerto por todos los pecadores y hubiera resucitado venciendo la muerte para no morir jamás. Y ese podía dar vida y vida en abundancia. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Y entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Primero estaba dominado, esclavizado por la ley, aleluya, del pecado y de la muerte. Y dice, esa ley está en mis miembros. La ley del pecado y de la muerte. Pero ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Es que tiene que intervenir el poder de Dios a través de la persona de Jesucristo, quien murió por todos los pecadores, sin ser él un pecador. Alabado sea Dios. Aleluya. La Biblia dice, aquel que no conoció pecado, ni hubo engaño en su boca, pero Dios le hizo pecado por nosotros. Mas Jehová, aleluya, le sujetó a padecimiento por amor a todos nosotros. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y dice que esa ley de Cristo es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no podía santificar. La ley no podía salvar, porque la carne era débil. Aleluya. Y como la carne era débil, la carne no podía someterse a los requerimientos de la ley. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero entonces entra la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que Dios, como el hombre de la carne del hombre era débil y no podía la ley santificarlo ni salvarlo, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne santa de Cristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, gloria al maravilloso nombre del Señor. Ahora, como estamos casi para terminar, ¿por qué? Hermanos amados, ¿por qué hay tantos cristianos perdiéndose en las iglesias? Si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, si hemos sido libertados del pecado, alabados a Dios, y hechos esclavos de la justicia, si Cristo mora en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué hay tantos creyentes fracasando en las iglesias? ¿Por qué hay creyentes con estos mismos conflictos del apóstol Pablo? Pero muchos, miles y miles de creyentes en las iglesias de avivamiento, en las iglesias donde se enseña la palabra, hay creyentes muriendo espiritualmente con estos mismos conflictos. ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor.
¿Sabe por qué, mi hermano? Porque todo lo que no se cuida se pierde. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué hay creyentes en las iglesias que han sido hasta bautizados con el Espíritu Santo y fuego del cielo, que han participado de los bienes venideros y hoy están en la iglesia casi aniquilados en los bancos de la iglesia? Con estos mismos conflictos, alabado sea Dios, queriendo hacer lo bueno, pero haciendo lo malo que no quieren hacer. Y saben que están haciendo lo mal y se reprochan a sí mismos y se proponen 1000 veces, alabado sea el nombre del Señor, volver a cambiar, pero vuelven a lo mismo. ¿Por qué los domina el pecado si están en la iglesia? Gloria al nombre del Señor. Hermano, hay gente perseverando en las iglesias viviendo en fornicación. Sí, Señor. Y nadie lo sabe nada más que ellos y Dios. Santo el nombre del Señor. Hay adúlteros perseverando en las iglesias y a veces hasta predicando. Bendito sea el Señor de la gloria. Hay ladrones en las iglesias que cantan himnos y testifican al frente. Oh, gloria al Señor. Eso es triste, pero es así, hermano. ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que la Biblia dice, el apóstol Pablo aconseja y dice, aleluya, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando se va perdiendo el temor a Dios y nos vamos enfriando y vamos abandonando los medios de gracia como la oración, la escudriñar las escrituras, alabado sea el nombre de Dios, la asistencia a los cultos, la puntualidad, bendecido sea el Señor de la gloria, amén, el ayuno y la vigilia, hermano, vamos dejando atrás los métodos de gracia, los medios de gracia que Dios nos ha dado para cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces nos vamos aflojando y vamos perdiendo de vista a Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces pasa como el caso de los Gálatas. Los Gálatas comenzaron bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os fascinó para apartaros del Dios vivo? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, el ocuparse de la carne es muerte. Eso está bien claro aquí en este capítulo 8 de Romanos. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor para siempre. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y las personas, en vez de buscarle arrepentimiento, no, quieren que Dios, aleluya, los salve. Quieren ir al reino de los cielos, pero no quieren abandonar el pecado. Bendice, alma mía, Jehová, aleluya. Y no se puede vivir en el pecado y agradar a Dios. El pecado ofende a Dios. El pecado es un insulto a Dios. El pecado es un esputo en el rostro santo de Jesucristo. El pecado es como la lanza, aleluya, del soldado romano que se hunde en misericordia en el costado del maestro. El pecado es como el beso asqueroso de Judas. El pecado es traición. Cuando una persona está en la iglesia y alaba a Dios y canta y aparenta que es santo, pero vive en pecado, es como cuando Judas besó al Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Que el Señor lo miró con pena y dolor y le dijo, amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Ciertamente Él no necesita el beso, aleluya, de los traidores. Él lo que quiere es el arrepentimiento de los pecadores, aunque se llamen evangélicos, aunque se llamen pentecostales. Alabado sea Dios. Sin santidad nadie sin santidad nadie verá al Señor. A mí no me interesa que las iglesias estén cambiando la palabra. A mí no me interesa si los concilios están rebajando sus normas, las normas bíblicas o sus propias normas, y si sustituyen la Biblia con sus reglamentos de hombre. Alabado sea el Señor de la gloria. A mí poco me interesa que los concilios se reúnan, alabado sea Dios, y sus hombres grandes y los que dirigen la obra humanamente sin el Espíritu de Dios aprueben, aleluya, la mundanalidad en las iglesias, aprueben, aleluya, amén, las modas en la iglesia, aprueben lo que la Biblia sigue desaprobando. Alabado sea Dios. A mí eso no me interesa. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo conozco a Cristo de la gloria, al Cristo de la Biblia, y yo sé que hay que someterse a la palabra. Aunque los hombres cambien, Dios no cambia. Aunque las iglesias cambien, Dios no cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sigue diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre. Amados míos, la Biblia dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cristianos caprichosos en la iglesia que quieren servir a Dios como ellos dicen, pero Dios no dice aquí en su palabra, aleluya, el que cree en mí como le vienen ganas. Dios no dice aquí el que cree en mí como diga el concilio. Jesús dice el que cree en mí como dice la Escritura. De su interior correrán como ríos de agua viva. Alabado sea Dios. Y por no correr ya esos ríos de agua viva, es que se está enfriando la iglesia, es que se está descarriando el pueblo. Alabado sea Dios. Tú necesitas buscar ser lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas buscar esos ríos de agua viva, esa manifestación constante del Espíritu Santo en tu vida. Tú la necesitas. Tú tienes que humillarte a Dios día y noche, y cuando tu carne quiere otra cosa, tú tienes que llevar tu carne cautiva a la cruz de Cristo y tienes que clamar: Padre, esta carne se revela. Señor, esta carne está mirando para el mundo otra vez. Padre, mira que esta carne quiere adulterio, esta carne quiere fornicar. Señor, yo no quiero. Dios mío, ayúdame, ayúdame. Te humillas en la presencia de Dios, clamas a Dios por ayuda. Aleluya. Gloria a su nombre. Y Dios te envía ayuda desde el santuario. Dios te envía socorro oportuno. Aleluya. Dios te libra. ¿Sabe Dios librar de tentación? Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Aleluya. Nuestro Dios es maravilloso. Todo lo gloria al Señor. No hay por qué pecar. Cristo es poderoso. Él fue tentado pero sin pecado, y es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu palabra maravillosa. Señor, te adoro. Mi alma, Señor, te bendice. Señor, hemos dado tu palabra conforme, aleluya, a la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, te suplico, glorifícate. Mira aquellas personas que no te han conocido, o aquellos que habiéndote conocido se tornaron atrás y están apartados. Señor, ten misericordia de ellos y tráelos. Salva las almas, Padre. Espíritu de Dios, muévete los corazones. Nadie puede venir a Cristo si tú no le trajeres. Salva en esta noche las almas. Salva a los televidentes, amigos y descarriados. Salva a los oyentes de la radio que están apartados. En el nombre bendito de Jesús, mi Salvador. Aleluya. Si en esta noche hubiera alguna vida para Cristo, alguna persona que en esta noche quiera hacer su decisión por Jesucristo, que quiere darle entrada a Cristo en su corazón o reconciliar su vida con Dios, levante su mano allí donde está. Cristo te ama. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Pase adelante también. Sigan pasando. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Aleluya. Hay una vida reconciliándose y dos vidas convirtiéndose al Señor en esta noche. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra vida para Cristo en esta noche? Bendito el nombre precioso del Señor. Bendito el maravilloso nombre de Cristo. El Señor me dijo esta tarde que Él iba a salvar las almas. Y Él ha tratado con tu vida. No te resistas a la voz de Dios. Si tú sabes que no eres salvo, entrega tu corazón a Cristo en esta noche. El Señor te ama. Humíllate al Señor y dale entrada en tu corazón. Él va a hacer los cambios en tu vida. Nosotros nada podemos de nosotros mismos. No intentes ser bueno tú. No intentes arreglar tu vida tú. Deja que Cristo haga el milagro en tu vida. El nuevo nacimiento es un milagro que solo el Señor hará si tú se lo permites, querido. Cristo te ama. Levántate y ven. Únete a estas vidas que están en el altar recibiéndole en esta noche. Cristo te ama. Ven a Él. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra vida para Cristo? Joven, señorita, dama, caballero, Cristo te ama. Hoy es el día aceptable
Hoy es el día de salvación. Y si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hay 3 vidas en el altar y tú eres la cuarta. No te quedes allí sentado. Cristo te ama. Y los que miran por la televisión, llamen al número que está en su pantalla y conviértase a Cristo, reconcíliese con Dios en este día. Aleluya. Para los de la radio, 793-6510. 793-6510. Hay alguien más en esta noche aquí que desea recibirle como su Salvador personal. Aleluya. Dios bendiga a esta niñita que se acerca. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Hay alguien más, hermano? ¿Hay alguna otra vida más para Cristo en esta noche? Jesús te ama. No salgas de aquí sin Cristo en tu corazón. El Señor quiere salvar tu alma. El Señor te ama y en esta noche Cristo es tu Salvador. Si tú sabes que no estás viviendo, puede ser que estés en la iglesia y que tú creas que eres salvo, pero esta noche la palabra de Dios te ha hablado, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos retrata y tú sabes que tú no estás agradando a Dios con tu vida. En esta noche ven y humíllate al Señor. Cristo te ama. Él solo quiere arreglar tu vida. Él no quiere avergonzarte, sino ayudarte, salvarte. Aleluya. Eso es lo que quiere Cristo, salvar tu alma. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que procedas al arrepentimiento en esta noche. Si tú estás en la iglesia pero estás perdido, Cristo te ama. Ven. Alabado sea. ¿Hay alguien más? Alabado sea su precioso nombre. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra vida? Sé sincero con tu pobre alma, que a veces el alma no puede alabar a Dios porque está, aleluya, presa, hermano. Que el pecado pone el alma tras los barrotes, aleluya. Y por eso el alma presa no puede alabar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista le clamaba a Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, aleluya. Cristo es maravilloso, Él te ama. Ven a Él. Ríndele tu corazón a Jesús en esta noche. Él te llama en esta noche. Y tú has oído la voz de Dios en tu corazón. Y Él te dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón al Señor y humíllate ante Él. Y recíbele esta noche como tu Salvador personal. Cristo te ama. El Señor te llama.